Regresamos, amigas, amigos, y bueno, estamos platicando y bueno, usted ya seguramente se enteró, se dio cuenta de cómo apasiona este personaje, cómo apasiona toda esta época y cómo le apasiona a nuestro invitado, particularmente a Jesús, que obviamente sabe del tema y nos lo está compartiendo de manera muy generosa. Lamentablemente el tiempo es muy breve y yo quisiera de veras que nos permitiera darle la mayor cantidad de información y dejarlo a él, porque él es el especialista en esto. Hay que hablar de los yaquis, de la rebelión de los yaquis, hay que hablar de Cajeme o Cajemé, hay que hablar de una serie de intervenciones que tiene este individuo, en la cual pues es un protagonista fundamental. Háblanos de eso, Jesús, por favor. Sí, estimado, nada más para ubicar un poquito más al personaje en Colima. Mucha gente dice, bueno, ¿y quién es ese general Ángel Martínez? Es el abuelo materno de dos grandes artistas colimenses, que es el mejor pintor de Colima de todos los tiempos, don Alfonso Michel Martínez, y de un poeta muerto tempranamente y trágicamente como fue Agustín Santa Cruz, cuyo poema Lluvia es realmente extraordinario. Varios poemas muy buenos de él. Conozco yo. Personajes los dos. Entonces ahí está, ¿no? Este personaje. Al término de la sonada que fue violentamente reprimida, fíjate cosa curiosa, por su ex jefe militar que fue Ramón Corona, que Juárez quería tanto apaciguar, digamos, entrar a la vida pacífica del país, que no escatimó el uso de recursos para someter a los sublevados a donde estos se encontraran, ¿no? Lo mismo en Guerrero, lo mismo en Durango, lo mismo en Sinaloa, que es el caso de que estamos hablando. Fue muy breve el enfrentamiento y fue digamos, avasallado por las fuerzas del general Ramón Corona y el general Ángel Martínez y los sublevados históricos como Jesús Toledo, cuya argumentación de la guerra es extraordinaria. Ellos justificaban que el asunto era local y que no era contra el gobierno federal y que el gobierno federal no tenía por qué mandar a masacrar a estos rebeldes como eran los de la sonada de estos generales, con Martínez como candidato y luego como gobernador autoproclamado, ¿no? Lo sometió, digamos, en dos o tres hostilidades, por llamarle así, Donato Guerra. Entonces el general Martínez no quiso pelear, el general Martínez no quiso seguir enfrentando, el general Martínez se sintió, digamos, sorprendido porque no hubo aquellos, digamos, llamamientos que hay en un enfrentamiento, ¿no? O sea, hay guerra formal, ¿no? Donde mandan personeros. No, sino que fue sorpresivo y fulminante. Dice, no tiene caso, y les dijo a sus huestes, bueno, nosotros hicimos lo correcto, nosotros hicimos esto, las elecciones fueron un desastre, un cochinero, en varios puntos, en una proclama estableció eso, y dice, y ustedes, dice, pues, quedan en condiciones de ir para donde gusten, yo viajaré solo y de la manera más discreta y silenciosa. ¿Tú te imaginas cuando dices el general, hombre que conoció las campiñas, las barrancas y cañadas y lo agreste de la serranía de Tepic, ¿no? De la sierra esta de los Allá por reductos? el Ceboruco. Y de repente te lo imaginas viajando, no sé, por la sierra de Durango, no sé, por Altata, no sé, por Mulegé, no sé, regiones allá rumbo a la Baja California, ¿no? Te imaginas a un general huyendo en retirada, silencioso. Fue un misterio su salida, ¿eh? Y vino a aparecer en San Francisco, California, donde el juarismo, es decir, el gobierno liberal y también el gobierno conservador, digamos, tenían adeptos, ¿eh? Era una cuestión en una época muy, muy interesante, porque los estadounidenses vendían armas tanto a liberales como a conservadores. ¿Vendían? Imperialistas como a... ¿Vendían, Chuy? Bueno, vendían tú sabes... Lo siguen haciendo. Perdón. Lo siguen haciendo, pero en aquella época, como los liberales no tenían dinero, eran pagarés que luego hubo que cubrir, ¿no? O sea, y acuérdate, bueno, es fascinante la época. A lo que voy es que te ves a un general republicano en el exilio, junto con otro personaje, sí controversial, como fue don Plácido Vega, que conoces también, que por cierto, dicho sea de paso, se le fugó aquí al general, al gobernador, no es general, al gobernador Ramón R. de la Vega, cuando iba a ser enjuiciado aquí, por aquí se les peló por aquí, por esta parte entre Manzanillo y Colima, ¿no? Que fue a dar allá precisamente
al territorio de Manuel Lozada. Sí, salían por Manzanillo, Mazatlán, San Francisco. Andale. Y allá se encontraron varios exiliados que fueron atendidos por un diplomático juarista muy interesante como es don José Antonio Godoy. Allá estuvo Martínez un tiempo cultivándose por ahí con algunas clasitas de inglés, pero su mirada era el exilio hacia Europa. Fíjate, estimado Noé, que el general Martínez fue atendido conforme a los grados de republicano militar en San Francisco. Y fue invitado a conocer la fortaleza militar de la época, que era ¿cómo se llaman? El Alcatraz. Hay una crónica por ahí que implica a otros 2 colimenses aquí que fueron invitados por la alta milicia, digamos, de la época en esa fortaleza militar con cañones y todo eso. Cárcel de alta seguridad. Sí, que lo fue en un tiempo y ahora creo que es una instancia cultural. Sí. Pero también otro dato curioso, cuando estuvo allá se inauguró el ferrocarril transoceánico, digamos, ¿no? La primera mega obra del capitalismo y la modernidad, digamos, norteamericana, estadounidense, ¿no? Desde el este hacia Sacramento, California, el ferrocarril. Pues el general Martínez y los periódicos de la época por donde pasaba, que serían condados, registraban, y pasó por aquí el general Ángel Martínez. Personajazo. Sí, y viajó con príncipes. Acuérdate tú que Inglaterra tenía, por allá en Indochina, por allá tenía pues, digamos, ¿cómo le llaman? Una especie de embajadores. Tenían, digamos, dominios, por llamarles. Uh-huh. Entonces, los cónsules o representantes empezaron a viajar ya por el ferrocarril. Y es interesante la crónica porque tú encuentras a las élites y pasó el cónsul X de la reina, no sé qué. Jesús, brinquémonos un poquito. Y espérate, ya voy a cerrar este capítulo. Llega a Nueva York y a Chicago y es atendido por los generales de allá, que había un furor por ir a combatir a quién crees, al mismo general Bazaine, a quien aquí combatió el general Martínez por el bando liberal. Sí. Entonces, Francisco R. Almada y otros historiadores señalan que el general Ángel Martínez, por odio a los franceses, se fue a pedir una plaza al ejército prusiano de Bismarck para enfrentar al general Bazaine, es decir, a Napoleón III. Pues. Volverle a tundir. Fue como fueron también el general Sheridan, el general americano, pero ellos con la máxima representación, no sé quién era el presidente de la época, pero la máxima representación del presidente de Estados Unidos para ser observadores militares. Y el general Martínez, hay que decirlo, no he encontrado yo las evidencias hasta ahora de que haya ido con una representación diplomática. Se la negaron, no obstante que mandó pedírsela a Juárez. Y no he encontrado yo esa evidencia de que le hayan dado una representación diplomática, pero fue y pidió una plaza para combatir a Bazaine, que fue obviamente Bazaine hecho trizas por el general, por Bismarck. Vergonzosa la debacle de los franceses. Ya estaba en declive. Ya estaba en declive francés. Desde aquí, de hecho se fueron porque se fueron derrotados. Entonces se dice que el general Martínez en el 1871 entró triunfal al lado de las fuerzas prusianas a la toma de París. Regresa, para no ser larga la historia porque no hay tiempo, regresa, y yo pienso que no llevó la representación diplomática porque a su regreso fue interceptado y hecho preso en una de las cárceles que tendría 8 o 10 años apenas, pero que era una verdadera mazmorra, como era la cárcel de Belén, a donde se enviaba a los periodistas rebeldes, a los pronunciados. Irineo Paz, que en parte se me ha olvidado decirte, pero Irineo Paz fue en su momento el iniciador político del general Ángel Martínez. Y a él se le atribuye todas las proclamas. En parte a él y a otro ilustrado que fue secretario del gobernador Martínez, que fue Atenógenes Andrade, que lo has de ubicar en el archivo histórico, hay muchas evidencias de él. Entonces lo hacen prisionero y viene la otra época, estimado Noé. Viene la liberación, porque además la defensa del general Martínez en su amparo es realmente extraordinaria. ¿Va? Dice, ¿cómo es posible que así yo, un héroe de guerra que me partí el alma peleando por el país, de repente me hagan prisionero como el peor de los criminales y me tengan aquí a pan y agua? O sea, de una forma miserable, ¿no? Y argumenta, y la prensa hizo mucho eco porque tuvo efectivamente un abogado que ahorita se me escapa el nombre, pero
pero es muy importante este abogado, ya me acordaré más al rato. Total que lo liberan, ¿no? Y Lerdo de Tejada lo libera, a los pocos días muere Juárez y Lerdo de Tejada lo libera, y Lerdo de Tejada lo vuelve, le restablece, digamos, su rango militar porque lo necesita. Y lo necesita para ir a combatir al rebelde Porfirio Díaz con el plan de Tustepec. Ese es un capítulo impresionante antes de entrar a la guerra del Yaqui, estimado. Yo creo que entramos a la guerra del Yaqui y al sometimiento de los mayos también. Por decirte nada más en la cuestión del rol de Martínez peleando contra los Tustepec, tú sabes que Pedro A. Galván era un tunco, ¿no? Faltaba un pie. Le faltaba un pie. Pues ese pie lo perdió peleando contra el bando que representaba en ese entonces el general Martínez y otro militar muy distinguido que pelearon aquí en las llanuras de Sayula, de Tamazula y en los alrededores del lago de Chapala, en esta región, con un poco entrando a Zacatecas y Aguascalientes y a San Luis. Entonces, que fue Guillermo Carbó, a quien, por cierto, también sucedió el general Martínez como jefe militar de la zona allá en Sinaloa, para entrar en Sinaloa y Sonora, para entrar a hacerse cargo del combate en este caso, contra los yaquis. Los yaquis, y bueno, es una masacre, una terrible tragedia porque los someten de la peor manera. Hay narraciones de torturas muy crueles y obviamente se trataba de no solamente reprimir, sino de sentar un precedente y de marcar un escarmiento para que estos grupos, hasta entonces y bueno, todavía marginados y marginales, no volvieran a levantar la voz como no lo han vuelto a hacer jamás, ni Tarahumaras, ni yaquis, ni seris, ni ninguno de estos grupos autóctonos de lo que también es nuestro México. Sí, una región muy interesante. Estimado Noé, encontrar las evidencias y leerlas es darse cuenta de eso que precisamente señalas, que fue efectivamente una masacre, pero también encuentras tú el espíritu indomable del yaqui y el mayo, estos pueblos realmente heroicos, históricos. Yo no he encontrado evidencia, porque además no es mi tema el análisis, digamos, de las etnias o de las razas o las culturas originarias o primarias, digamos, de lo que hoy es México, ¿no? Pero el pueblo yaqui es histórico, estoico. Mira, cuando se expulsa a los jesuitas, 1700 y tantos, acuérdate, los yaquis tenían una verdadera Mesopotamia por la fertilidad. Era un clúster, digamos así, un complejo de cultivos, que era una riqueza que trascendía. Obviamente no había la frontera de Estados Unidos, ¿no? Era parte de, tú sabes, de nosotros, ¿no? Sí. Pero trascendía y era una población de miles, no me acuerdo qué es el número, pero con decirte pues que se van los jesuitas y quedan desamparados los yaquis y los mayos. Y obviamente los propietarios de la época empiezan a poner su mirada en las ricas tierras fértiles de lo que es esta región, que todavía ahora estos ambiciosos están apropiándose del agua del pueblo yaqui. Jesús, tenemos un minuto. Entonces ahí está. Y bueno, el general Martínez no se le puede atribuir toda la cuestión. No, digamos, fue parte de él, bueno, le tocó participar. Él estuvo 2 años, incluso pues 2 años representativos, movilizó una escuadra de 10,000 soldados en contra de los yaquis con una planificación militar, que es el aspecto que sobresale en el enfoque que le doy, porque había que justificar si la experiencia militar que tuvo allá la aplicó ahí, y la verdad es que sí, pero no hubo la respuesta, digamos, que él, a las peticiones que él hacía, entre ellas dotar de tierras ahí y cuidar efectivamente con cierta mirada paternal ahí. Obviamente hubo batallas, una batalla en que solamente quedaron ahí los restos de las pieles del ganado, 200, 300 reses del ganado del yaqui, niños y ancianos y cubiertos de enfermedades, sobre todo de piojos. Es una cosa increíble. Y eso, estimado Noé, habla también del espíritu indomable de Cajeme. José María Leiva Cajeme, alias Cajeme, que era el jefe, el caudillo del pueblo yaqui, que había sido un combatiente también del lado liberal, también pues se le aplicó lamentablemente esa práctica de, no sé, anticipadamente, mátalos casi en caliente, ¿no? Sí. Lo apresan por una denuncia que hacen por ahí, y el general Martínez manda
el demócrata, creo que se llamaba el vaporcillo ese, lo manda para ir por un lado de Hermosillo, para ir por Cajeme, donde lo hizo prisionero. Lo tuvo en su casa, el general Ángel Martínez lo tuvo en su casa, donde por cierto lo entrevistó un porfirista de puro, que fue Corral, el vicepresidente Corral. Es una entrevista, por ahí está, la pueden buscar en la biblioteca. Está en la biblioteca esta Rafaela Suárez, esa biografía de esa entrevista que le hace a Cajeme. Y bueno, creo que pues lo mataron, porque los enfrentó con la espalda. Es decir, lo que he visto que le dijeron, pues vete, de aquí te vas, ¿no? Y pues le dispararon y cayó en un punto que se llama Las Cruces. Ese es otro capítulo. Jesús, vamos a dejar el programa en esta parte y yo te invito a que hagamos una segunda parte. Amigos, este programa tiene continuación. Quédese con nosotros en el siguiente de la serie.